El agente Fridriksson miró el borde con incredulidad, incierto de qué era la sensación de asentimiento y torsión que estaba causando estragos en su estómago. ¿Asombro? ¿Admiración? ¿Terror absoluto? Quizás solo era la confusión común sobre cómo algo así podría incluso existir. Claro, el mundo tal como él lo conocía era mucho más expansivo de lo que nadie sabía, a menos que también trabajaran para la Fundación. Pero incluso con muchas anomalías presentes, la Tierra seguía siendo finalmente finita. No solo sus recursos, sino su espacio, sus contenidos. Todas las personas y lugares y monstruos aterradores que podían caber en un planeta tenían un límite. Habría un límite para ello, una capacidad máxima, un borde para el mundo. Y si miras lo suficiente a un abismo, el abismo te devolverá la mirada. La voz del Dr. Mann interrumpió abruptamente el silencio contemplativo de Fridriksson. Pero a pesar de sus ominosas palabras, simplemente era agradable escuchar a alguien decir algo, cualquier cosa, mientras estaba al borde. Nietzsche dijo eso. El doctor de la Fundación se rió suavemente, apoyándose en su bastón. Siempre se siente muy aplicable cada vez que vuelvo aquí. Desde 1944, el Dr. Ivan Mann había estado en más expediciones al borde que cualquier otra persona en la Fundación SCP. Habían transcurrido 28 años. Era su 9º viaje. También sería su último. «Sientes una sensación extraña, ¿no?», pregunta el doctor, sin esperar que el agente responda. De alguna manera, era como si ni siquiera estuviera hablando con Fridriksson. Cuando lo miras, como si solo quisieras saltar, caer, incluso si es solo para ver si hay algo allí abajo. El llamado del vacío, algunas personas han comenzado a nombrar esa sensación, proviene de un lugar diferente dependiendo de a quién le preguntes. Una vez leí una teoría de que es un rasgo evolutivo transmitido por nuestros antepasados primates. Supuestamente, nuestras mentes predicen si podremos saltar a la rama más cercana. O podría ser un truco de la mente, la conciencia de estar en lo alto, asegurándonos extra de dónde pisamos, para no caer. Eso nos hace pensar que queríamos hacerlo. ¿Quién sabe, eh? En efecto, ¿quién sabe? El agente Fridriksson no tenía una respuesta. Simplemente siguió mirando hacia abajo al precipicio, viendo las aguas del Pacífico retroceder hacia un espacio de nada interminable. Hacía que el agente se sintiera incómodo, enfermo, como si su propio cuerpo rechazara la idea de que estaba parado al borde de donde el mundo simplemente se detenía. Había algo más también, otro sentimiento enterrado bajo los giros y nudos de sus entrañas. Este era un lugar triste. La idea de que el mundo seguiría girando y seguiría teniendo cada vez más para ver, pero que no había nada más allá de este lugar. Nada más. Un fin para todo. Solo el vacío y su llamado. La investigación de la Fundación SCP sobre el fenómeno, ahora designado como SCP-8001, comenzó cuando una serie de documentos fueron transferidos entre la Fundación y la iniciativa Horizon, un grupo de interés con una inclinación por recolectar artefactos y objetos anómalos. Encabezado por líderes de las 3 grandes religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam. El objetivo de la iniciativa es utilizar las reliquias que descubren para acercarse más a Dios y remodelar el mundo de acuerdo con sus principios combinados. La iniciativa Horizon mantiene una relación amigable con la Fundación SCP, lo que permitió la transferencia de documentos sensibles entre las dos organizaciones, lo que llevó al descubrimiento de SCP-8001. Esta pieza particular de evidencia que atrajo la atención de la Fundación fue una carta marítima detallada creada por un tal Boris Kozlov, un marino e ingeniero ruso, nacido en 1845. La carta en sí contenía una descripción detallada de un lugar que, según todos los registros conocidos, no debería haber existido, un lugar que no podría existir posiblemente. A lo largo de la historia humana, se pensaba que la existencia de SCP-8001 había sido completamente desacreditada, ya que la prueba científica de la forma esférica de la Tierra ha existido desde tan temprano como el siglo V a.C., durante los días de la antigua Grecia. A pesar de que la circunferencia de la Tierra fue calculada por Eratóstenes en el 240 a.C., ha habido durante mucho tiempo numerosos grupos marginales que aún creen en la afirmación errónea de que el mundo es una superficie plana. Incluso existen relatos desacreditados de exploradores históricos que afirman haber descubierto el borde que rodea la circunferencia del mundo. Para ser claro, la existencia de SCP-8001 no desacredita los literalmente siglos de evidencia bien documentada sobre la forma del planeta. La Tierra, según todos los métodos científicos verificables, no es plana. Entonces, ¿cómo puede tener un borde?
Esa es precisamente la pregunta que los investigadores de la Fundación han estado tratando de responder desde 1942. Después de aprender sobre SCP-8001, a partir del gráfico de Boris Kozlov, la Fundación fue inusualmente poco entusiasta para explorar la ubicación por sí mismos. Dado que se presumía que la ubicación no solo era remota, sino que lógicamente no podría existir, no se realizarían expediciones para llegar a SCP-8001 hasta marzo de 1942. Un buque perteneciente a la Fundación estaba navegando entre Panamá y Auckland, Nueva Zelanda, cuando inadvertidamente entró en las aguas que rodean a SCP-8001. Desde el propio barco se describió un faro. Sus haces de luz brillaban desde un área donde no debería haber tierra, solo millas de océano abierto. Al año siguiente, una exploración más detallada no mostró señales de una masa de tierra donde se había avistado inicialmente. Eso fue hasta que se redescubrió el mapa de Boris Kozlov. Fue dejado en el almacenamiento de la Fundación en el sitio 19 y olvidado. Ahora, usándolo como una guía aproximada de la zona, la Fundación pudo realizar una exploración más exhaustiva. En octubre de 1943, descubrieron lo que, según todas las demás cuentas, algo que no existía: la Torre del Atardecer. Los numerosos escritos dispersos a lo largo de la historia, de personas que se aventuraron sin saberlo a SCP-8001, describieron estar perdidos en el mar, a la deriva en aguas tormentosas, solo para encontrarse abruptamente descubriendo un lugar más tranquilo en medio de una tempestad. Un antiguo marinero romano en el año 45 EC, un escritor chino del cuarto siglo EC y un barco del siglo XIII de India están entre los que se cree que llegaron inadvertidamente a SCP-8001. Esas son solo las desventuras que la Fundación conoce, y bien podría haber habido otras expediciones al borde del mundo que preceden a las suyas, de las cuales simplemente no hay registro histórico. Esto se atribuye ampliamente a que estos viajes a SCP-8001 terminan en naufragio. En 1944, la Fundación SCP lanzó 2 viajes individuales para llegar a SCP-8001 y verificar la existencia de cualquier masa terrestre en el área. Una expedición de la tripulación de la Fundación a bordo del SCPS Rattlesnake nunca llegó a su destino. El último contacto del barco pudo llegar a una estación de radio en la cercana Polinesia Francesa, pero poco después de la transmisión del Rattlesnake, nunca se volvió a saber de él. Se creía que el barco había volcado en la tormenta fatal antes de llegar a SCP-8001. La segunda de estas expediciones, liderada por el capitán Errol Meyer del SCPS Windswept, pudo navegar a través de un pasadizo que llevó al barco a través de los bajíos cerca de SCP-8001. El barco fue amarrado con éxito en una pequeña isla, conocida como la Isla de la Última Vigilancia. Es importante destacar que hay una distinción entre esta isla y el propio SCP-8001. Mientras que la designación numérica de SCP-8001 se utiliza para describir específicamente el borde anómalo del mundo, el área circundante se conoce como la Isla de la Última Vigilancia. Esta isla es ahora el hogar del sitio 90 y 9 de la Fundación SCP, así como de la Torre del Atardecer, el faro que fue visto a distancia por el primer barco de la Fundación que pasó por las aguas circundantes. Al aventurarse en la Isla de la Última Vigilancia, el capitán Meyer estuvo acompañado por el Dr. Ivan Mann, jefe del contingente de expertos en anomalías de la Fundación, para la exitosa expedición de 1944. Durante un barrido exhaustivo de la isla, los investigadores descubrieron rápidamente el SCP-8001. Desde este descubrimiento, el origen geológico, geográfico y ontológico del borde ha permanecido desconocido. La existencia misma del borde del mundo se considera una imposibilidad lógica, aunque la Fundación ha verificado que lo siguiente es cierto. SCP-8001 no es un espacio extraplano, ni es una dimensión de bolsillo. Los equipos de investigación estacionados en el sitio 90 y 9 desde el aterrizaje inicial en 1944 han podido comunicarse y transferir información digitalmente, usando satélites para hacer llamadas telefónicas. La Isla de la Última Vigilancia sí existe verificablemente y se puede detectar mediante el uso de un sistema de posicionamiento global. Se han lanzado cohetes y bengalas desde la isla, visibles para aquellos cerca de la localidad de SCP-8001. El borde mismo ha sido descrito como un precipicio abrupto que se extiende de norte a sur, situado en el Océano Pacífico Sur. Se ha observado que el agua del Pacífico fluye libremente hacia un profundo vacío que permanece oculto a la vista. Intentar acercarse más a SCP-8001, especialmente en barco, es extremadamente peligroso.
A menos que sigan un curso específicamente trazado a través de la serie de bajíos cercanos, que interrumpen el flujo del agua, puede ser muy fácil para los barcos ser arrastrados por las corrientes rápidas y llevados al borde. Siempre que puedan maniobrar con seguridad a través de los bajíos, los barcos llegarán a salvo a una bahía protegida en los confines de la isla de la última vigilancia. Los barcos podrán abandonar la isla siguiendo la misma ruta en sentido inverso con relativa seguridad, siempre y cuando mantengan el pasaje correcto. Otro factor que dificulta acercarse a SCP-8001 es el nivel sustancial de vapor de agua que crea el borde anómalo del mundo, lo que conduce a una baja visibilidad y oscurece a SCP-8001 de la observación. Aunque la isla de la última vigilancia puede ser vista desde satélites o cámaras aéreas, incluyendo cualquier lanzada desde dentro del área oscurecida de SCP-8001 mismo, cualquier intento de observar SCP-8001 más de cerca por mar, inevitablemente llevará a un naufragio, y tratar de hacerlo por aire causará que una nave se pierda o tenga su visibilidad afectada por el vapor de agua, probablemente llevando a un accidente. Según los propios protocolos de contención de la Fundación para SCP-8001, actualmente no se cree que el paso más allá de SCP-8001 sea superviviente. Se considera perdidas a las personas que pasan sobre SCP-8001. El Dr. Mann y el Capitán Meyer exploraron la isla de la última vigilancia, desembarcando del SCPS en la pequeña bahía al este de la isla, azotada por el viento. El borde de la isla en sí consistía en un afloramiento rocoso que surgía de las aguas que conducían a SCP-8001. Tallada en las rocas cerca de la bahía, había una escalera que el grupo de investigación comenzó a subir constantemente. Las regiones norte y central de la isla consisten principalmente en terreno plano y boscoso, con una variedad de plantas, incluyendo diferentes tipos de árboles, pastos y arbustos poco comunes juntos. De hecho, la mayoría eran nativas de continentes muy distantes de la isla de la última vigilancia. Al sur, un pequeño terreno rocoso albergaba un tranquilo cementerio. Hacia el oeste, el Capitán Meyer observó una estrecha saliente de roca que se extendía sobre el precipicio de SCP-8001, con una pasarela de madera sobresaliendo sobre esta saliente, que podría usarse para pasar sobre el borde de SCP-8001 sin riesgo de caer. La Torre del Atardecer se encontraba en la zona boscosa al norte de la isla. Después de una observación más detallada, el Dr. Mann y los demás investigadores determinaron que la estructura de piedra había sido construida en múltiples estilos arquitectónicos conflictivos. Las partes exteriores de la torre parecían ser de la antigua Roma, pero en el resto de la estructura había ejemplos de otras influencias. España del siglo XVII, China del siglo V, Gran Bretaña, Estados Unidos y los Países Bajos, con la torre misma construida con una mezcla de estilos griego, egipcio, romano y mesoamericano. El Dr. Mann supuso que este lugar se había construido gradualmente, poco a poco, a lo largo de miles de años, con cada nuevo llegado a la isla aportando sus propias influencias mientras expandían la estructura. El faro en sí funciona como se esperaría, advirtiendo a los barcos de los posibles peligros de acercarse al SCP-8001. El faro se alimenta de una lámpara de aceite y un reflector del siglo XVIII con un sistema de reencendido automático modernizado que mantiene la luz encendida y rellena su aceite, calculando cuándo está por agotarse. El piso principal de la Torre del Atardecer parece ser una biblioteca, que contiene un repositorio de textos que parecen haber sido recopilados durante varios cientos de años de exploración. Cada uno de los diarios, registros, gráficos, mapas y diarios contenidos dentro de la torre están escritos en una amplia variedad de idiomas de todo el mundo, incluyendo aquellos que ya no se hablan. Hasta ahora, la Fundación ha descubierto textos en los siguientes idiomas: latín, francés, griego, farsi, inglés, alemán, español, chino, ruso, coreano, urdu, portugués, amárico e incluso una serie de escritos en lenguajes pictográficos, incluyendo el náhuatl y los antiguos jeroglíficos egipcios. La pieza más antigua en la biblioteca de la torre es una serie de cuentos egipcios que datan de tan temprano como el 2300 a.C. Solo hay un dispositivo moderno de almacenamiento digital electrónico, un modelo temprano de reproductor MP3 de Sony. Se cree que este dispositivo, fabricado en 2003, está asegurado dentro de una caja impermeable, pero permanece completamente inoperable. Parece haber sufrido daños irreversibles por agua, lo que lleva a la teoría de trabajo de que llegó a las costas de la isla de la última vigilancia completamente por casualidad. Sin embargo, cuando el Dr. Mann y el Capitán Meyer llegaron a la isla de la última vigilancia, en 1944, descubrieron que no eran los únicos habitantes. Más allá de aquellos que aparentemente descubrieron la isla antes de la fundación, o que han quedado varados o abandonados allí,
La última vigilancia era el hogar de una construcción metálica sensible, a la que se hace referencia como SCP-8001-A. Este autómata, que se llamaba a sí mismo Aurélie, aparentemente había sido diseñado para mantener el faro y su biblioteca, y afirmaba poseer la conciencia de un explorador francés del siglo XVI, una de las personas desafortunadas que anteriormente habían quedado varadas en la isla. El constructo funcionaba mediante una combinación compleja de relojería, engranajes, pistones y poleas, que le permitían moverse y hablar imitando el comportamiento humano. Según una entrevista realizada entre el Dr. Mann y SCP-8001-A, Aurélie había estado observando la Torre del Atardecer durante varios siglos. Explicó que el nombre de la torre había sido registrado en varios escritos almacenados en la biblioteca, y que la isla de la última vigilancia era una interpretación errónea del grabado en una lápida en el cementerio. Había sido el lugar de descanso de un hombre llamado Jason de Iolcus, y decía, cuidador de la última vigilancia. Alguien que había llegado a la isla creyó que la lápida era una placa con el nombre de la isla misma. Por ahora, la Fundación SCP aún no comprende cómo obtener acceso a SCP-8001. Respecto a cómo se originó el borde del mundo y por qué la isla de la última vigilia y la Torre del Atardecer se encuentran allí, son interrogantes que los investigadores todavía intentan resolver. Cuando el Dr. Ivan Mann regresó a la isla en 1948, volvió a hablar con SCP-8001-A, quien le dijo, «Tal vez no hay nada más allá de estos archivos, Ivan. Tal vez esta realidad es el final de la historia. Hay tantos que creen que eso es cierto. Pero quizás no es la parte trasera del libro. Quizás esto es solo el pasar de la página. Quizás incluso aquí, en el borde del mundo, todavía quedan historias por escribir». Ahora echa un vistazo a SCP-2317, el Devorador de Mundos, una puerta a otro mundo, y Planeta Parásito, SCP-3003, el fin de la historia. Para más,